Dicen que hay encuentros que parecen pequeños, casi invisibles. Momentos que, vistos desde fuera, no tienen nada de especial. Pero también dicen, aunque no todos lo creen, que hay miradas capaces de cambiar una vida entera. Aquella noche nadie esperaba que pasara nada importante. Era el cumpleaños de una amiga lejana, de esas amistades que no sabes bien cómo siguen existiendo, pero siguen. Una fiesta improvisada en una casa demasiado grande para la gente que realmente importaba y demasiado pequeña para la cantidad de desconocidos que habían sido invitados. Música alta. Risas que no siempre eran sinceras. Conversaciones a medias. Un lugar extraño para empezar una historia de amor. Ella llegó tarde. No porque quisiera hacerse notar, sino porque dudó demasiado tiempo frente al espejo. No sabía qué ponerse para una fiesta donde no conocía a casi nadie. Al final eligió algo sencillo, un vestido oscuro, cómodo, que no gritara, mírame, pero que tampoco le hiciera desaparecer. Entró con una sonrisa tímida, buscando con la mirada a la única persona que conocía de verdad. La encontró rápido, y justo cuando levantó la mano para saludarla, ocurrió la primera mirada. Él estaba al otro lado del salón, apoyado contra una pared, con un vaso en la mano y una expresión tranquila, como si aquel ruido no lo tocara del todo. No estaba buscando a nadie. No estaba esperando nada. Y aún así, cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, el mundo hizo algo extraño. No se detuvo. No explotó. No hubo fuegos artificiales. Solo, algo encajó. Ella apartó la mirada casi de inmediato, incómoda consigo misma. ¿Por qué había sentido eso? ¿Por qué su corazón había dado un salto tan absurdo? Él frunció el ceño, apenas, como si también se hubiera sorprendido. Dio un sorbo a su bebida, intentando convencerse de que no había pasado nada. Minutos después, volvió a mirarla. Segunda mirada. Ella estaba riendo ahora, hablando con alguien que apenas escuchaba. Se sentía observada y no sabía por qué. Cuando levantó la vista, lo encontró otra vez. Esta vez ninguno de los dos apartó la mirada tan rápido. No fue descarado. Fue curioso. Casi inocente. Una pregunta silenciosa flotó entre ellos. ¿Tú también lo has sentido? La música cambió. La gente se movía. Alguien gritó algo sobre bebidas en la cocina. La noche seguía avanzando, ajena a lo que estaban haciendo. Tercera mirada. Esta vez fue distinta. Él sonrió primero. Una sonrisa leve, insegura, como si no estuviera seguro de tener permiso para hacerla. Ella respondió sin pensarlo. Y en ese instante, ambos supieron que ya no había marcha atrás. No se conocían. No sabían sus nombres. No tenían historia. Pero algo, muy dentro, les decía que aquella noche no iba a ser una más. Ella sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de nervios y emoción que hacía tiempo no sentía. Él dejó el vaso en una mesa sin darse cuenta, con la sensación absurda de que había estado esperando ese momento sin saberlo. No hablaron todavía. No hacía falta. Porque a veces, antes de cualquier palabra, el destino se permite un juego más simple. Dos personas. Un lugar improbable. Y una mirada que insiste. Hasta quedarse. Ella intentó concentrarse en la conversación que tenía delante, pero ya no escuchaba realmente. Las palabras entraban y salían sin quedarse. Su mente seguía regresando al mismo punto, aquellos ojos al otro lado del salón. Volvió a mirarlo. Cuarta mirada. Esta vez él ya estaba de frente, sin disimular. No sonreía ahora, la observaba con atención, como si estuviera memorizando algo importante. Ella sintió un cosquilleo recorrerle los brazos, una sensación nueva y antigua al mismo tiempo. ¿Todo bien?, le preguntó su amiga, notando su distracción. Sí, claro, respondió ella, aunque no sonaba del todo convencida. Se excusó con una sonrisa y caminó hacia la cocina. Necesitaba aire. O agua. O una excusa para moverse. El ruido allí era distinto, más íntimo. Menos miradas, menos música. Apoyó las manos en la encimera y respiró hondo.
Y entonces lo sintió. Esa certeza inexplicable de que alguien estaba detrás de ella. No se giró de inmediato. No quería parecer ansiosa. Contó mentalmente hasta 3, y cuando por fin se volvió, ahí estaba él. Quinta mirada. Más cerca esta vez. Hola, dijo él, con una voz tranquila, un poco más grave de lo que ella había imaginado. Hola, respondió ella, sorprendida de que no le temblara la voz. Hubo un segundo de silencio. No incómodo. Expectante. Como si ambos supieran que aquel instante merecía ser cuidado. Creo que llevamos mirándonos un rato, añadió él, con una sonrisa torpe pero honesta. Ella soltó una pequeña risa, suave, sincera. Creo que sí. Soy, dudó, amigo del primo de la cumpleañera. En realidad, ni siquiera debería estar aquí. Entonces estamos igual, dijo ella. Yo solo vine porque me insistieron demasiado. Eso los hizo sonreír a los dos. Algo se relajó entre ellos. Como si, sin darse cuenta, hubieran firmado un acuerdo silencioso, no hace falta fingir nada. Hablaron de cosas pequeñas. De la música demasiado alta. De la casa enorme. De lo raro que era estar rodeado de gente y aún así sentirse un poco fuera de lugar. Cada palabra los acercaba un centímetro más. Él gesticulaba poco, pero cuando lo hacía, ella se fijaba en sus manos. En cómo se pasaba los dedos por el pelo sin darse cuenta. En cómo la miraba cuando hablaba, como si lo que decía importara de verdad. Ella, sin saberlo, se mordía el labio cuando pensaba. Se recogía un mechón de pelo detrás de la oreja cada vez que se sentía observada. Sexta mirada. Esta ya no fue casual. Fue intención. La música subió de volumen otra vez y alguien gritó desde el salón que pusieran algo para bailar. Él dudó un instante, como si estuviera calculando un riesgo. ¿Te gustaría? Empezó. Si no quieres, no pasa nada. Ella lo miró. Sonrió. Sí. Me gustaría. Caminaron juntos de vuelta al salón. No se tocaron, pero iban lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. Cuando la música cambió a algo más lento, él extendió la mano. Ella la tomó. Séptima mirada. Esta fue distinta a todas las anteriores. Porque ya no había duda. Ni curiosidad. Ni simple atracción. Había algo más profundo, algo que empezaba a tomar forma sin pedir permiso. Mientras se movían despacio entre la gente, ella pensó, sin saber por qué, que iba a recordar esa noche durante mucho tiempo. Y él, sin decirlo en voz alta, supo que acababa de empezar algo que no tenía intención de perder. Y aunque ninguno lo sabía todavía, el destino, paciente, ya estaba preparando el siguiente paso. Bailaron sin darse cuenta del tiempo. La música pasaba de una canción a otra, pero para ellos todo sonaba igual, lejano, difuso, como si el mundo se hubiera reducido al espacio exacto que existía entre sus cuerpos. No estaban demasiado cerca, pero tampoco lejos. Lo justo para sentir que, si alguno se movía un poco más, algo importante iba a cambiar. Él colocó la mano con cuidado, como preguntando sin palabras. Ella no se apartó. Octava mirada. Ya no había nervios. Solo una calma extraña. Una sensación de esto está bien. No soy muy bueno bailando, confesó él en voz baja. Yo tampoco, respondió ella. Supongo que eso nos equilibra. Él sonrió, esa sonrisa que parecía aparecer solo cuando estaba con ella. Y en ese gesto sencillo, ella sintió algo que la desarmó un poco, confianza. Como si pudiera ser exactamente quien era, sin adornos. Cuando la canción terminó, ninguno soltó la mano del otro de inmediato. Fue un segundo de más. Tal vez 2. Pero fue suficiente para que ambos lo notaran. ¿Te apetece salir un momento?, preguntó él. Aquí dentro hace demasiado ruido. Ella asintió sin pensarlo. Salieron al exterior. El aire nocturno era fresco, casi liberador. La música llegaba amortiguada desde dentro, como un recuerdo lejano.
El jardín estaba casi vacío, iluminado solo por unas luces pequeñas colgadas entre los árboles. Caminaron despacio, sin rumbo claro, hasta sentarse en el borde de una fuente apagada. Novena mirada. Esta fue más profunda. Más silenciosa. Más peligrosa. Es raro, dijo ella de pronto. Normalmente me cuesta mucho hablar con gente que acabo de conocer. A mí también, admitió él. Pero contigo, no sé. Es fácil. Ella bajó la mirada, sonriendo. Sí. Eso mismo. Hubo una pausa. No incómoda. De esas que se sienten llenas. Él la observó mientras jugaba con el borde del vestido, distraída, sin darse cuenta de que cada gesto suyo se le estaba quedando grabado. ¿Crees en las casualidades?, preguntó él. Ella levantó la vista. No lo sé. Creo que algunas cosas parecen casuales, hasta que miras atrás. Él asintió despacio. Yo siento que si no hubiera venido hoy, habría pasado algo importante por alto. Décima mirada. Esta fue un reconocimiento. Un yo también lo siento sin decirlo. La conversación fluyó hacia cosas más personales. Sueños. Miedos pequeños. Planes que aún no se atrevían a llamar futuro. Descubrieron coincidencias absurdas, canciones favoritas, lugares que ambos querían visitar, formas parecidas de ver el amor aunque ninguno lo dijera en voz alta. El tiempo pasó sin avisar. Alguien salió a buscarla. Era tarde. La fiesta empezaba a apagarse. Tengo que irme, dijo ella, con un hilo de tristeza en la voz. Él se levantó también. No quiso ocultar la decepción. Claro. Lo entiendo. Caminaron juntos hacia la entrada. Justo antes de separarse, él dudó. Se pasó la mano por el pelo, respiró hondo. Oye, empezó. Sé que es pronto, pero, ¿te gustaría que habláramos otro día? Ella lo miró. Sonrió de esa manera que ya empezaba a ser peligrosa para ambos. Me gustaría. Undécima mirada. Esta fue promesa. Intercambiaron números. Un gesto simple que, sin saberlo, iba a cambiar muchas cosas. Antes de despedirse, hubo un instante en el que parecieron acercarse un poco más de lo necesario, pero no pasó nada. Todavía no. Ella se fue con el corazón acelerado. Él se quedó mirando cómo se alejaba, con la certeza clara de que aquella historia no había hecho más que empezar. Y mientras la noche se cerraba sobre ellos, ninguno imaginaba cuánto iba a doler. Ni cuánto iba a valer la pena. El mensaje llegó antes de que ella pudiera quitarse los zapatos. No había pasado ni una hora desde que salió de la fiesta y ya tenía el móvil vibrando entre las manos, como si supiera que ese sonido importaba más que los anteriores. He llegado a casa. Solo quería decirte que me alegro de haberte conocido. Ella sonrió sola, apoyada contra la pared del pasillo. Ese tipo de sonrisa que no se puede esconder, aunque no haya nadie mirando. Ella. Yo también. La noche fue inesperada. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron. ¿Te pasa a veces que sientes que algo acaba de empezar y no sabes exactamente qué es? Ella tardó unos segundos en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería decirlo demasiado pronto. Ella. Sí. Y suele dar un poco de miedo. A mí me da más curiosidad que miedo. Y sin darse cuenta, empezaron. No con declaraciones grandes ni promesas exageradas. Empezaron con mensajes sencillos. Con buenos días que llegaban antes de lo esperado. Con buenas noches que se alargaban más de la cuenta. Hablaron durante días. Luego semanas. Se contaron cosas pequeñas primero, como había sido su día, qué música escuchaban de camino a casa, que les hacía reír sin razón. Después llegaron las historias más hondas. Las heridas que no se enseñan a cualquiera. Los silencios que habían aprendido a cargar solos. Ella descubrió que él escuchaba de verdad. Él descubrió que con ella el mundo parecía menos pesado.
Se vieron de nuevo una tarde cualquiera. Sin fiesta. Sin gente alrededor. Solo un café demasiado caliente y una conversación que no quería terminar. Luego vino otra cita. Y otra. Hasta que un día, sin darse cuenta, ya no hablaban de si se verían, sino de cuándo. Una noche, caminando junto a un lago casi vacío, el silencio volvió a ser protagonista. Las luces se reflejaban en el agua. El aire olía a algo nuevo. Ella se detuvo primero. ¿Te pasa? Dijo, que a veces sientes que estás a punto de cruzar una línea invisible. Él la miró. La entendía demasiado bien. Sí, respondió. Y siento que si no la cruzo, me voy a arrepentir. Se miraron. La mirada más intensa hasta ahora. No fue impulsivo. No fue rápido. Fue inevitable. Él se acercó despacio, como dándole tiempo a detenerlo. Ella no lo hizo. Cerró los ojos justo cuando sus labios se encontraron. El beso fue suave. Casi tímido. Pero lo dijo todo. Cuando se separaron, ambos sonrieron con esa mezcla de felicidad y vértigo que solo aparece cuando algo importa de verdad. Creo que ya no hay vuelta atrás, susurró ella. Espero que no, respondió él. Durante un tiempo, todo fue luz. Risas largas. Mensajes a cualquier hora. Manos que se buscaban sin pensarlo. La sensación constante de haber encontrado un lugar seguro en el otro. Pero el tiempo, como siempre, empezó a hacer preguntas incómodas. Él tenía planes que lo alejaban. Ella tenía miedos que no sabía cómo explicar. Las conversaciones se llenaron de silencios nuevos. No malos, pero distintos. Una noche, después de una discusión pequeña, demasiado pequeña para doler tanto, ella se quedó mirando el móvil, esperando un mensaje que tardó en llegar. Y por primera vez desde que se conocieron, pensó. ¿Y si no basta solo con mirarse? Él, al otro lado de la ciudad, pensaba lo mismo. Porque el amor había llegado sin avisar. Pero quedarse, eso, siempre era lo más difícil. No fue una ruptura. Tampoco una pelea grande. Fue algo peor, una distancia que empezó a crecer sin pedir permiso. Ella lo notó primero. En los mensajes que ya no llegaban tan rápido. En los "luego hablamos", que se convertían en silencios largos. En esa sensación incómoda de estar pensando más de lo que decía. Él también lo sentía. Las ganas de verla seguían ahí, intactas, pero ahora venían acompañadas de una presión nueva. Decisiones que no podía posponer. Caminos que había elegido antes de conocerla, y que ahora parecían empujarlo lejos justo cuando menos quería irse. Una tarde quedaron en verse. No en su lugar habitual. Eligieron un banco, en un parque tranquilo, como si ambos supieran que necesitaban espacio para hablar. Ella llegó antes. Se sentó y observó a la gente pasar, intentando ordenar sus pensamientos. Cuando él apareció, con esa misma forma de caminar que ya conocía de memoria, sintió un nudo en el pecho. Se miraron. Una mirada distinta. Ya no era curiosidad. No era ilusión pura. Era miedo. Últimamente te siento lejos, dijo ella sin rodeos, porque fingir cansaba demasiado. Él respiró hondo. No me estoy yendo de ti, respondió. Me estoy perdiendo un poco a mí mismo. Ella bajó la mirada. No porque no entendiera, sino porque lo entendía demasiado bien. Tengo miedo de no ser suficiente para que te quedes, admitió. Él se giró hacia ella de inmediato. No es eso. Nunca ha sido eso. Pero a veces, aunque las palabras sean sinceras, no alcanzan. Hablaron durante horas. De futuros que no coincidían del todo. De tiempos distintos. De cómo el amor no siempre llega en el momento perfecto. Yo no quiero perderte, dijo ella, con la voz rota. Pero tampoco quiero que te quedes por miedo. Él la miró como aquella primera noche en la fiesta. Con esa intensidad que decía más que cualquier promesa. Y yo no quiero mirarte dentro de unos años y pensar que te fallé por no atreverme. No se abrazaron al despedirse. Eso dolió más que cualquier discusión.
Los días siguientes fueron silenciosos. No por falta de amor, sino por exceso de pensamientos. Ella se obligó a seguir con su rutina. Él se sumergió en decisiones que no admitían pausas. Pero el amor, cuando es real, no desaparece con facilidad. Una noche, ella volvió a pasar por el lago donde se habían besado por primera vez. Se sentó en el mismo banco, recordando aquella versión suya que aún no sabía lo que dolía querer así. Y entonces, como si el destino tuviera sentido del humor, lo vio. Él estaba allí. De pie, mirando el agua, como si también hubiera sido arrastrado hasta ese lugar por algo más fuerte que la lógica. Se miraron desde lejos. Una mirada cargada de todo lo que no se habían dicho. Él fue el primero en acercarse. No he dejado de pensarte, confesó. Ni un solo día. Ella sintió que el corazón le latía en la garganta. Yo tampoco, respondió. Pero a veces amar también significa soltar. Él negó despacio. O luchar, dijo. Aunque no sepamos cómo. Se sentaron juntos. No se tocaron. Pero el espacio entre ellos estaba lleno de verdad. No sé qué va a pasar, admitió él. Pero sé que no quiero que nuestra historia termine aquí. Ella lo miró, con los ojos brillantes. Entonces no la terminemos, susurró. Pero prometamos no perdernos a nosotros mismos. Él sonrió. No como antes. Más maduro. Más real. Prometido. Y en ese instante, sin besos ni grandes gestos, algo volvió a encenderse. No la ilusión ingenua del principio. Sino algo más fuerte. La elección consciente de quedarse. No prometieron eternidades. Prometieron intentarlo. Y a veces, eso era mucho más valiente. Los días siguientes no fueron mágicos. No hubo fuegos artificiales ni palabras grandilocuentes. Hubo conversaciones honestas. Horarios que ajustar. Espacios que aprender a respetar. Ella aprendió a no callar cuando algo dolía. Él aprendió a quedarse incluso cuando tenía miedo. Empezaron a construir algo distinto. Más lento. Más real. Se veían cuando podían, no cuando querían. Y aún así, cada encuentro tenía un peso especial. Cocinaban juntos cosas simples. Caminaban sin rumbo, hablando de nada y de todo. Aprendieron el lenguaje silencioso del otro, cuando uno necesitaba hablar y cuando solo quería compañía. Una noche, sentados en el suelo de su salón, ella sacó un cuaderno viejo. Es una tontería, dijo, algo avergonzada. Las tonterías suelen ser importantes, respondió él. Ella lo abrió. Las primeras páginas estaban en blanco. Siempre he tenido miedo de olvidar, confesó. Los momentos buenos, las sensaciones, todo eso que parece eterno hasta que deja de serlo. Él la miró con atención. ¿Y qué quieres hacer con eso? Ella sonrió. Escribirlos. Para no perderlos. Para recordarnos por qué elegimos quedarnos. Él tomó el cuaderno entre sus manos y leyó el título que ella había escrito despacio, casi con cuidado. Nuestra historia. No dijo nada. Solo la abrazó. Ese cuaderno se convirtió en su refugio. Escribían después de días difíciles. Después de discusiones pequeñas. Después de momentos felices. No siempre juntos. A veces uno escribía y el otro leía después. Era su manera de no perderse. Pero la vida, siempre imprevisible, volvió a ponerlos a prueba. Una oportunidad apareció para él. Grande. Importante. Le abría un camino que había soñado durante años. Pero implicaba irse. No para, siempre. Pero sí lo suficiente como para volver a sentir vértigo. Cuando se lo contó, ella no lloró. No se enfadó. Solo escuchó. No quiero ser la razón por la que renuncies, dijo finalmente. No quiero que seas la razón por la que me pierda, respondió él. Pero tampoco quiero perderte. Se abrazaron largo rato, en silencio. Entendiendo que amar también significaba aceptar decisiones difíciles.
Los meses que siguieron fueron distintos. Mensajes a deshoras. Videollamadas eternas. Días en los que la distancia pesaba demasiado. No fue fácil. Hubo dudas. Cansancio. Miedo de que el tiempo cambiara lo que sentían. Pero cada vez que flaqueaban, volvían al cuaderno. A las palabras escritas cuando el amor era claro. A las miradas que habían decidido quedarse. Una noche, después de una llamada especialmente larga, ella escribió una sola frase. Si empezamos con una mirada, merecemos llegar hasta el final. Él la leyó días después. Y supo que era momento de volver. El día que volvió, no hubo sorpresas grandilocuentes. No apareció con flores. No hubo música de fondo. No hubo discursos preparados. Solo él, de pie, en el mismo lugar donde se habían despedido meses atrás. Ella lo vio desde lejos y, por un instante, pensó que era otra ilusión más de las que había aprendido a crear cuando lo extrañaba demasiado. Pero no. Era real. Estaba ahí. Mirándola como aquella primera noche, con la misma mezcla de nervios y certeza. Se acercaron despacio. Como si el tiempo no se hubiera atrevido a tocarlos del todo. Volví, dijo él, casi en un susurro. Ella asintió, con los ojos brillantes. Lo sabía. No preguntó por qué. No preguntó cuánto tiempo. No hacía falta. Se abrazaron. Y en ese abrazo se deshicieron todos los meses de distancia, de dudas, de noches largas mirando el techo. No era un abrazo desesperado. Era uno firme. Seguro. De esos que dicen aquí es. Caminaron juntos sin rumbo, como solían hacer antes. Hablaron de cosas simples. De cómo había cambiado la ciudad. De lo mucho que había crecido cada uno por separado. Tenía miedo de volver distinto, confesó él. Ella lo miró. ¿Lo estás? Yo también. Y eso no es malo. Se sentaron frente al lago. El mismo. El de siempre. El de su primer beso. El agua estaba tranquila, reflejando las luces como si guardara todos sus recuerdos. Él sacó algo de su mochila. El cuaderno. Nuestra historia. Lo llevé conmigo, dijo. Incluso cuando no escribía, me recordaba quién era cuando estaba contigo. Ella pasó las páginas despacio. Leyó palabras que no conocía. Pensamientos que él había tenido en silencio. Miedos. Esperanzas. Decisiones. Gracias por quedarte, dijo ella. Incluso cuando estabas lejos. Él la miró con una calma nueva. Gracias por no soltarme cuando no sabía cómo quedarme. Se miraron. La mirada más honesta de todas. No había urgencia. No había miedo. Solo elección. Quiero construir contigo, dijo él. No prometerte que será fácil. Pero sí que será real. Ella sonrió, con esa sonrisa que ya no dudaba. Eso es lo único que siempre quise. El beso llegó después. Suave. Seguro. Sin prisa. Un beso que no intentaba probar nada, solo confirmar lo que ya sabían. Cuando se separaron, el mundo seguía igual. Pero ellos no. Porque el amor no siempre es intensidad. A veces es volver. Otras veces es esperar. Y casi siempre, es elegir. Y ellos, sin darse cuenta, se habían elegido muchas veces ya. Solo quedaba una. El último capítulo de su historia no empezó con palabras grandilocuentes ni promesas dramáticas. Empezó con un café compartido en la mañana, con la luz suave que entraba por la ventana, iluminando los detalles que antes habían pasado desapercibidos, el brillo en sus ojos, el cabello que caía con desorden perfecto, la sonrisa que siempre parecía hecha solo para el otro. Ella le pasó el cuaderno, nuestra historia. Hoy toca tu parte, dijo, con un brillo travieso en los ojos. Él lo abrió con cuidado. Cada página ya estaba llena de recuerdos, palabras escondidas, dibujos improvisados, pequeños secretos que solo ellos comprendían. Su corazón se aceleró al ver todo lo que habían vivido.
Lo que había empezado con una mirada ahora era un universo compartido. ¿Sabes lo que me gusta de todo esto?, preguntó él, mientras apoyaba el cuaderno entre sus manos. Que cada palabra que escribimos no es solo para recordar. Es para elegirnos cada día. Ella asintió, emocionada. Es nuestra manera de decir que esto no termina nunca. Y mientras lo decía, el mundo a su alrededor parecía desaparecer. El ruido de la ciudad, los mensajes, las obligaciones, todo se desvanecía cuando estaban juntos. Solo quedaban ellos dos, sus recuerdos y lo que aún no habían vivido. Después, caminaron juntos hacia el lago donde tantas veces habían compartido risas, confesiones y besos. Se sentaron en el banco bajo la luz de la luna, reflejada en el agua como un espejo perfecto. Él abrió el cuaderno y escribió la primera frase de su nueva página. Cada día contigo es un nuevo comienzo. Ella leyó y sonrió. Ahora es tu turno, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Él la abrazó suavemente, y sin necesidad de palabras, supieron que aquello era más que amor. Era un pacto silencioso, un compromiso con el tiempo y la vida, con los miedos y los sueños, con la distancia y la cercanía. Era saber que, aunque el mundo cambiara, aunque todo lo demás fuera incierto, tenían algo que nadie podía tocar, ellos. Se miraron a los ojos. Y en esa mirada no había dudas, ni temores, ni prisas. Solo certeza. Una certeza suave, profunda y firme. La certeza de que aquel encuentro casual, aquella fiesta extraña y esas miradas repetidas habían sido solo el inicio de algo que se quedaría para siempre. El primer beso había sellado la curiosidad. Los días difíciles habían fortalecido la confianza. El cuaderno había guardado cada emoción. Y ahora, bajo la luna y frente al lago que había sido testigo de su amor, él susurró. Te amo. Ella respondió, con una sonrisa que iluminaba más que la luna. Yo también. Y siempre lo haré. Se abrazaron otra vez. Largo. Profundo. Sin prisa. Sintiéndose completos. Porque a veces, el amor no llega con ruido ni fuegos artificiales. A veces, el amor llega suave. Con una mirada. Y se queda. Y así, entre palabras, silencios y un lago que reflejaba todo, su historia quedó escrita. Para ellos, para siempre.